Bueno, en este video vamos a ver cómo aplicar formatos de párrafo utilizando LibreOffice Writer. Acá tenemos un documento que está hecho con LibreOffice Writer. Y vamos a ver de aplicar formatos de párrafo. Bueno, antes de empezar con esto vamos a ver qué es un párrafo, ¿no? O sea, recordemos que un párrafo es un conjunto de caracteres que finaliza con una marca, a lo cual llamamos marca de fin de párrafo, justamente. Esa marca de fin de párrafo se produce cuando yo presiono la tecla Enter. ¿Sí? Cada vez que yo presiono la tecla Enter, lo que estoy haciendo es poniendo una marca de fin de párrafo. Esa marca de fin de párrafo yo no la visualizo dentro del documento, pero la marca está. Si yo la quiero visualizar, puedo activar esta herramienta que está acá, que es como una letra pi griega, ¿sí? Que me muestra justamente esas marcas de fin de párrafo y algunas otras marcas más. Voy a agrandar un poquito el tamaño de la fuente para que esto se visualice un poquito mejor. ¿Sí? Acá vamos a poner 18 puntos. ¿Ven? Estas marcas, esos serían los Enter que fuimos tocando cada vez que finalizábamos un párrafo. Otra marca que se visualiza es este punto medio, a nivel medio, que es cuando toco la barra espaciadora. Si yo voy tocando la barra espaciadora, van agregándose esos puntos. Fíjense que si yo desactivo esta herramienta, esas marcas no se visualizan, pero eso no quiere decir que las marcas no estén. ¿Sí? Si yo las quiero borrar, las puedo borrar como si fueran un carácter cualquiera. ¿Sí? Los selecciono y los borro. ¿Sí? Lo mismo las marcas de fin de párrafo. Si yo acá presiono otra vez una marca de fin de párrafo, puedo perfectamente borrarla como si fuera un carácter cualquiera. ¿Sí? Si es más fácil para ustedes visualizarlo y después borrarlo, estaría perfecto también. Bueno, vamos a volver este documento al tamaño normal, como para que podamos trabajar con formatos de párrafo. Entonces, ahora que ya sabemos qué es un párrafo, vamos a ver cómo aplicar los formatos de párrafo. Tengan en cuenta que cuando vamos a aplicar un formato de párrafo, el formato del párrafo aplica a todo el párrafo, a todas las líneas del párrafo. O sea, yo no puedo aplicarle a una línea un formato de párrafo y a otra línea otro formato de párrafo, salvo que fueran dos párrafos distintos. ¿Sí? Entonces, para aplicar un formato de párrafo, no hace falta que yo seleccione todo el párrafo. O sea, no es necesario pintarlo todo para poder aplicar formatos. Si le voy a aplicar formato a un solo párrafo, simplemente puedo hacer clic dentro del párrafo y de esa manera ya el párrafo está seleccionado a los efectos de aplicar un formato de párrafo. Si yo tuviera que aplicar el mismo formato a más de un párrafo, puedo tomar un pedacito, una porción de cada uno de los párrafos y en ese caso el formato se va a aplicar a los dos párrafos porque los dos están seleccionados. Bien, el primer formato de párrafo que vamos a ver es el de la alineación. ¿Qué es la alineación? La alineación lo que hace es trabajar con estos espacios que me quedan al final de cada una de las líneas. ¿Sí? O sea, cuando yo estoy escribiendo un texto, el texto, la palabra que no entra acá va a ir para abajo y me va a dejar una cantidad de espacios que no siempre va a ser la misma. Bueno, la alineación habla acerca de qué hago con esos espacios. La alineación por defecto que tienen los documentos de procesamiento de texto es la alineación izquierda. ¿Por qué la alineación izquierda? La alineación izquierda quiere decir que el texto me queda perfectamente alineado a la izquierda y que todos los espacios que sobran quedan a la derecha. ¿Sí? La contrapartida de esta alineación izquierda es lo que llamamos alineación derecha, que la podemos aplicar desde esta herramienta que está acá. Hago clic acá y cambio la alineación izquierda que antes tenía por alineación derecha. ¿Sí? Otra alineación que también se puede usar es la alineación central. ¿Sí? La alineación central, ¿qué hace? Toma esos espacios que me sobran y los distribuye entre la izquierda y la derecha. Entonces, si aplico alineación central, fíjense que el texto quedó en el medio. ¿Sí? Es el caso de este texto, por ejemplo, que era un título. Este título tenía alineación central. Si yo lo escribí a la izquierda y después le puse alineación central para visualizarlo en el medio. La otra alineación que tengo, la cuarta alineación que queda, es la alineación que se llama justificada. ¿Y qué hace la alineación justificada con los espacios que sobran al final de cada una de las líneas o al principio de cada una de las líneas? Los distribuye entre los otros espacios que hay entre las palabras de cada una de las líneas. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico alineación justificada, lo que hace es, me queda perfectamente alineado a la izquierda y perfectamente alineado a la derecha, salvo la última línea que queda con alineación izquierda. ¿Sí? Porque en realidad el párrafo termina acá, cuando yo puse la marca de fin de párrafo. ¿Sí? Entonces, esta alineación, me permite visualizar el texto perfectamente alineado en el margen izquierdo y perfectamente alineado al margen derecho, y las palabras que están dentro de cada una de las líneas quedan un poquito más distribuidas.
¿sí? Entonces esas son las 4 alineaciones posibles que yo tengo para párrafos, ¿sí? Alineación izquierda, que es la natural, alineación central, alineación derecha y alineación justificada, ¿sí? Bueno, otra propiedad que se le pueden aplicar a los párrafos es lo que llamamos viñetas, ¿sí? ¿Qué son las viñetas? Las viñetas son un símbolo que se va a ubicar al principio de cada uno de los párrafos, ¿sí? Cuando yo quiero aplicar viñetas, podría aplicárselos, por ejemplo, a estos 3 párrafos de manera conjunta. Entonces selecciono los 3 párrafos, aunque sea un pedacito de los 3 párrafos, como para poder hacer que esté seleccionado el párrafo, y con esta herramienta que está acá es la que me va a permitir aplicar viñetas. ¿Cómo se aplican las viñetas? Puedo ir a seleccionar con este triangulito que muestra para abajo, me muestra las viñetas que están disponibles en este momento, que son las últimas que se usaron en realidad. Si ninguna de estas es la que a mí me gusta, puedo ir a más viñetas y elegir otro símbolo, ¿sí? Yo voy a tomar, por ejemplo, esta viñeta, ¿sí? Entonces ahí le apliqué estas viñetas a estos 3 párrafos, ¿sí? La misma viñeta a los 3 párrafos. ¿Está? Fíjense que la viñeta tiene una distancia que va del margen a la viñeta, voy a sacar la selección, del margen a la viñeta, y otra distancia que va de la viñeta al texto, ¿sí? Esas distancias se pueden regular utilizando estas herramientas que están en la regla, ¿sí? Estos triangulitos que están acá en la regla. Si yo quiero, por ejemplo, a esta viñeta acercarla más al margen, lo que puedo hacer es arrastrar el triangulito de arriba. Si yo arrastro el triangulito de arriba, la viñeta se acerca más al margen. Si arrastro hacia la derecha, se va a ir alejando del margen. Con el triangulito de abajo pasa lo mismo. Yo puedo alejarlo, ¿sí? Tengan en cuenta que el triangulito de abajo arrastra al de arriba, ¿sí? Y luego alejar el otro, ¿sí? Puedo alejar el texto, puedo acercar el texto también, ¿sí? Y puedo acercar la viñeta al texto, ¿sí? Lo que manejan estos triangulitos son las distancias, entonces, entre el texto y el margen, ¿está? Y en este caso, el de arriba, la viñeta y el margen. Esas herramientas me permiten regular esos valores, ¿sí? Entonces, después vamos a ver que también sirven para las sangrías. Estas serían entonces las viñetas. Otra herramienta parecida a las viñetas son las listas numeradas. Las listas numeradas tienen la particularidad de que en lugar de poner un símbolo, colocan una secuencia que puede ser numérica, de letras, de números romanos, ¿sí? Depende del tipo de lista numerada que yo elija, va a armar esa secuencia. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir esta secuencia que dice 1, 2, 3, y ahí me reemplazó las viñetas por esta secuencia numérica. ¿Cuál es la ventaja de usar listas numeradas? Que yo, por ejemplo, si tengo que agregar un ítem que esté entre el 2 y el 3, yo me ubico al final del 2, le doy entrada y ahí puedo escribir, y automáticamente el que era 3 pasó a ser 4 y me abrió un nuevo ítem 3, ¿sí? Lo mismo sucede si yo tuviera que eliminar un ítem, ¿no? Si yo tuviera que eliminar este ítem, ¿sí? Automáticamente me elimina el número que corresponde y me renumeró el anterior como el número siguiente, ¿sí? Entonces, estas son listas numeradas. Estas herramientas son herramientas que están disponibles directamente desde estas herramientas, valga la redundancia, de acceso rápido, ¿sí? Otra herramienta que tengo de acceso rápido es lo que se llama el interlineado. El interlineado es la distancia que hay entre una línea y la otra del párrafo, ¿sí? Esta distancia que está acá. Entonces yo puedo, la natural es 1,15, ¿sí? Es un cálculo que el programa hace en función del tamaño de la fuente, ¿sí? Todo eso no es una medida en centímetros ni en milímetros, ¿no? Es 1,15 renglones sería la unidad, ¿no? Entonces 1 sería el estándar, ¿sí? El espaciado sencillo, y 1,15, perdón, sería un poquitito más, ¿sí? Que ese sencillo. Entonces, desde acá yo puedo regular ese espaciado. Por ejemplo, si quiero poner un espaciado doble, tendría que poner 2. Si quiero poner un espaciado de 1,5, de 1 vez y media, el normal, pondría 1,5. Y así voy regulando esa distancia entre cada una de las líneas del párrafo, ¿sí? Otra distancia que también se puede manejar es la distancia
que separa los párrafos, ¿sí? Con respecto al párrafo anterior y con respecto al párrafo siguiente. Si yo modifico esa distancia, fíjense, aumenta la distancia entre un párrafo y el otro. Con esta otra herramienta puedo disminuir esa distancia, ¿sí? Entonces, estas son todas herramientas de párrafo, ¿sí? Formatos de párrafo que aplican a todo el párrafo. Todas estas herramientas, acá accesos directos no hay más, todas estas herramientas de todas formas están disponibles desde el menú formatos. Si yo voy a formato, ¿sí? Y elijo párrafo, que es el objeto con el que estamos trabajando, fíjense que me aparecen todos los formatos de párrafo que tengo disponibles, ¿sí? El primero que aparece acá, que no lo vimos desde las barras, desde las herramientas, son las sangrías, ¿sí? Las sangrías que maneja LibreOffice, voy a seleccionar un párrafo que no tenga viñetas ni listas numeradas para que, o le voy a sacar las viñetas, para que se note la sangría, y si no, no se va a visualizar lo que les quiero mostrar. Bueno, las sangrías se las muestro desde acá, desde la herramienta de la barra de la regla, ¿sí? Las sangrías que maneja el procesador de texto, los procesadores de texto, son en realidad 3 sangrías. La primera sangría que maneja es la que llamamos sangría de primera línea, ¿sí? Que es la sangría que aplica únicamente a la primera línea del lado izquierdo del párrafo, ¿sí? Es una distancia que hay entre el margen y el texto, que es la que usamos normalmente cuando nosotros escribimos una carta, por ejemplo, ¿sí? Después hay otra sangría que se llama sangría francesa, y que es la sangría que aplica a todas las líneas de la izquierda menos la primera, ¿sí? O sea, esta sangría aplicaría a estas 3 líneas en este caso, pero a la primera la dejaría quieta. Y por otro lado tenemos la sangría derecha, que es la sangría que aplica a todas las líneas del lado derecho del párrafo, ¿sí? Si yo esta sangría, que es este triangulito que esté acá, no en la línea que va y que viene, la línea que va y que viene es el margen. Este triangulito que está acá abajo, si yo lo engancho y lo tiro para adentro, se me agranda esta distancia y obviamente se achica el tamaño, la longitud del párrafo, ¿sí? Del lado derecho. Si yo tomo, por ejemplo, este triangulito de acá arriba, voy a modificar la sangría de primera línea, ¿sí? Ahí fíjense que se modificó únicamente la sangría de primera línea. Si yo tomo el triangulito de abajo, se modifica la sangría del resto de las líneas, ¿sí? Podría ser distinta la sangría del resto de las líneas de la sangría de la primera línea, ¿sí? Así, por ejemplo, para que se note más esa diferencia. ¿Está? Yo puedo regular, tengan en cuenta que el triangulito de abajo, como les dije antes con las viñetas, arrastra al triangulito de arriba, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover todo para la izquierda, basta con que mueva, o para la derecha, ¿no? Basta con que mueva el triangulito de abajo, porque arrastra también al de arriba. El de arriba se puede independizar del de abajo para la sangría de primera línea. Bueno, como les decía, entonces, todas estas propiedades también están en el menú formatos. Si voy a formato y párrafo, me voy a encontrar con todos estos formatos. Fíjense que acá están los formatos de sangrías, los de espaciado que habíamos visto con estas herramientas de acá, el interlineado que habíamos visto con esta herramienta de acá, ¿sí? La alineación, ¿sí? Que acá están todas las alineaciones posibles. Después tenemos algunos otros formatos, como por ejemplo el de esquema de numeración. Es algo que es muy parecido a la lista numerada, pero donde yo le puedo poner distintas categorías de números, por ejemplo, o de listas numeradas. Podría ser cuando yo tengo ítems y subítems, por ejemplo, ítem 1 y el subítem 1.1 o el 1A. Entonces, de esa manera yo puedo armar un esquema y manejar el esquema con estas herramientas que me permiten aumentar o disminuir el nivel de cada una de las de los valores o del nivel de importancia que tiene ese ítem dentro del esquema, ¿sí? Los tabuladores, después vamos a tomar un video únicamente para hablar de tabulaciones, porque esto si no nos va a llevar mucho tiempo en este video, que es más general. Las letras capitulares es una letra o letra capital se la llama también en otros procesadores de texto, que lo que hace es toma la primera letra del párrafo y la convierte en un objeto gráfico, ¿sí? Voy a seleccionar este párrafo para que no se
quede raro selecciono el párrafo de abajo y ¿qué va a suceder con esta letra P que está acá? La va a convertir en un objeto gráfico. Fíjense, voy a formato, voy a párrafo, le digo que voy a usar letra capitular, ¿sí? Y lo que va a suceder es que esa letra P la va a convertir en un objeto gráfico que va a ocupar 3 líneas, ¿sí? Yo desde acá puedo regular cuántas líneas quiero que ocupe esa letra, ¿sí? Qué distancia hay entre la letra y el resto del texto. Normalmente está pegado, o sea, es la distancia estándar, pero yo puedo alejarlo también, o puedo acercarlo. Y si quiero cambiar, ponerle otro estilo a ese carácter, que va a ser el de la letra capitular. Se le voy a aceptar. Fíjense que me puso, bueno, justo este era un párrafo que tenía poquitas líneas, así que lo quiso poner en 3 líneas, pero no tenía 3 líneas. Voy a elegir el de abajo, a ver, para que se note la diferencia. Justo elegí mal, hice una mala elección del párrafo. Voy a elegir esta y vamos a ponerle 3 líneas para que se vea. Voy a aceptar, ven, ahí se ve en 3 líneas. ¿Sí? Una recomendación, esta letra capitular o letra capital, pónganla siempre al final, ¿sí? Porque a veces uno le hace modificaciones o pone letra capitular, pero después le hace modificaciones al texto, y esas modificaciones que uno hizo sobre el texto no son acompañadas con la letra capitular. Entonces a veces me queda desparejo el trabajo respecto de lo que yo hubiera querido. En este caso, si yo la quiero sacar y volver a poner, o porque ya la puse y hice modificaciones, lo que tengo que hacer es el proceso inverso. O sea, tengo que ir a formato, párrafo, sacarle la letra capitular, ¿sí? Dejarlo normal y después volverla a poner, ¿sí? De esa manera se normaliza todo. Bueno, con esto más o menos hemos recorrido la mayoría de los formatos de párrafo. Nos vemos en el próximo video.